Es un placer, vosotros sois los protagonistas de verdad. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa en la que voy a informarles sobre los asuntos tratados en la reunión de Consejo de Gobierno de este martes. Comenzamos dando un paso fundamental para apoyar la emancipación de nuestros jóvenes. Lanzamos la convocatoria del programa Bono Alquiler Joven para 2026 y 2027 con ayuda de 250 euros mensuales para pagar el alquiler de una vivienda. Esta convocatoria está dotada con 6 millones de euros procedentes de fondos estatales y de ella se van a poder beneficiar los jóvenes extremeños de hasta 35 años. Podrán contar con esta ayuda durante 2 años para afrontar los gastos del alquiler de una vivienda o de una habitación y van a poder solicitarla entre el 15 de julio y el 15 de octubre. Desde la Junta de Extremadura queremos que los extremeños puedan desarrollar su proyecto de vida en nuestra región y para ello somos conscientes de que resulta fundamental disponer de una vivienda. Y aquí tenemos una estrategia muy clara que pasa por construir más vivienda, por movilizar suelo y por facilitar el acceso a los jóvenes y reforzar también la seguridad jurídica. Como bien saben, estamos avanzando en el Plan Habita con más de 3.500 viviendas proyectadas. En estos momentos estamos tramitando la cesión de suelo por parte de 50 municipios y están en fase de redacción de proyectos dentro de este plan 782 viviendas. También apostamos por esta independencia de las personas más jóvenes con una herramienta muy exitosa durante los últimos años y que ustedes también conocen muy bien, como es el Aval Joven. Con este aval financiamos hasta el 95% de la compra de la primera vivienda. Y como novedad, ya lo hemos contado en la presentación del presupuesto, junto a las personas jóvenes también van a poder disfrutar de este aval las familias numerosas. Desde que impulsamos esta medida, desde que impulsamos el Aval Joven en julio de 2024, hemos concedido 1.424 avales, con los que hemos ayudado a 2.222 familias a adquirir su vivienda. En el año 2026 tenemos una partida presupuestaria para este aval que alcanza los 6 millones de euros. A estos programas se unen, por supuesto, distintas medidas fiscales, rebajas fiscales que hemos ido aprobando y simplificación también de trámites en colaboración con los ayuntamientos y con los promotores. Todo ello con un objetivo directo y muy claro, que es materializar ese artículo 47 de la Constitución española, facilitar el acceso a la vivienda en ocasiones muy difíciles, en ocasiones muy complicados para determinados sectores como son los jóvenes y otros colectivos vulnerables. Cambiamos de asunto esta vez para hablar de infraestructura. Hemos autorizado una nueva inversión de 1,6 millones de euros para mejorar la seguridad vial de las carreteras extremeñas. Vamos a dotar a los centros de conservación de carreteras de nuevos elementos para que puedan realizar sus trabajos de mejora de las condiciones de las vías y evitar así que se produzcan accidentes. Entre esos materiales destacan las señales, las balizas y las barreras de seguridad. Con esta actuación, la Junta de Extremadura reafirma su compromiso con unas carreteras más seguras y que presten un adecuado servicio a los ciudadanos de nuestra región. Para ello, el mantenimiento de las infraestructuras viarias resulta fundamental. Necesitamos más inversión y actuaciones rápidas cuando las circunstancias así lo exijan. En este sentido, el Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento de una actuación de emergencia que se ha llevado a cabo en 2 carreteras, la EX 103 y la EX 211, afectadas por lluvias intensas en unos tramos concretos en su paso por la comarca de La Serena. Se han invertido 700.000 euros para evitar posibles riesgos a los conductores. Con este procedimiento de urgencia hemos podido actuar de manera inmediata para evitar desprendimientos y deslizamientos de tierra y garantizar, así como digo, la seguridad vial en todas nuestras carreteras.
Dejamos las infraestructuras y les informo ahora de dos iniciativas en el ámbito del desarrollo económico, de la economía de nuestra comunidad autónoma. Vamos a apoyar con 2 millones de euros la creación de una planta de procesado y secado de jamones en Granja de Torrehermosa. Es una iniciativa de la empresa Secadero Altos de Torrehermosa que planea una inversión global de 50 millones y la creación de 77 nuevos empleos directos en nuestra región. Con esta ayuda económica que canalizamos a través de Avante, la Junta da una muestra más de su apoyo al tejido agroindustrial de nuestra comunidad autónoma. Estas acciones contribuyen a dinamizar la economía, generan empleo estable y, por supuesto, fijan población en nuestros municipios. Y la otra iniciativa, pensada para fomentar la digitalización de las empresas extremeñas, se concreta en una inversión de 90.000 euros para reforzar la oficina técnica de la estrategia de transformación digital. Como ustedes saben, se trata de un recurso de la Fundación Pública Extremeña Fundecit que apoya a las pymes y a los autónomos de nuestra región. Y entre las distintas acciones que tienen previstas para desarrollar en el año 2026, les destacamos algunas. En primer lugar, ofrecer herramientas y asesorar a las empresas en sus procesos de digitalización, por ejemplo, la implantación del comercio electrónico. Organizar distintos encuentros para conectar empresas y generar así oportunidades de negocio y de empleo. Celebrar también una jornada de encuentro entre nómadas digitales para promover la atracción de todo este talento y que vengan a vivir a Extremadura y que también puedan desarrollar todo ese trabajo en remoto. Y finalmente, pues ayudarles a estos autónomos, a estas pymes, en todos los trámites, por ejemplo, también en la gestión de fondos europeos. Como pueden ustedes comprobar, seguimos apostando por la transformación digital de nuestro tejido productivo, porque esa apuesta, sin duda, es sinónimo de talento, de desarrollo y de empleo en Extremadura. Es todo por mi parte. Quedo a su disposición para cualquier cuestión que deseen formular. Muchas gracias. Consejera, buenos días. Gracias, Juan. Buenos días. Yo le quería preguntar por el tema de las obras en carreteras. ¿Sí? Bueno, yo quería saber si es por las lluvias de comienzos de año y si esto se va a financiar con cargo a ese endeudamiento extraordinario o cómo va a funcionar ese tema, porque todavía no está muy claro. Muy bien. Pues estas obras se han financiado con recursos propios de la comunidad autónoma y se destinan a esas reparaciones pues debido a esas lluvias, a esas borrascas acaecidas. Ahora pasamos a la segunda parte, que esta sí es en la que estamos trabajando ya, que es esa posibilidad de recuperar el superávit de nuestra comunidad autónoma y de destinarlo a distintas reparaciones. Estamos perfilando cuáles van a ser y dentro de muy poco, Juan, podemos trasladar toda la información. Van a ser reparaciones en todos los inmuebles o en gran parte de los inmuebles de nuestra comunidad autónoma, también, por supuesto, en carreteras que han sufrido determinados deterioros y desperfectos provocados por las borrascas y se van a extender por toda nuestra comunidad autónoma. En breve les vamos a contar cuáles son esas actuaciones y la distribución de la totalidad de ese superávit de nuestra región. Gracias, Juan. Dentro de muy poquito. Oscar. Sí, consejera. Sí. Entiendo que al ser un programa nacional, las condiciones de acceso al bono de alquiler joven son condiciones para todo, que no son regionalizadas, sino que son estatales. Eso es, sí. Me gustaría saber un poco, sabemos la situación que hay en Extremadura, en cuanto al resto del mercado inmobiliario, que somos de los más baratos y aún así las principales ciudades de Extremadura, en cuanto al precio medio, se quedarían fuera de estos alquileres, porque el límite, por lo que veo, son 600 euros mensuales. ¿Hay alguna forma de poderlo, no sé si cambiar de cara, no, supongo este año no, al cara 27, 28, 29, porque si esta situación se da en Extremadura, no quiero saber ya en el resto de España. En el resto de comunidades autónomas, claro. Yo creo que cuando aprobamos determinadas convocatorias, lo primero que tenemos que ver es cuál es la situación real del mercado, ¿no? Desde la comunidad autónoma así lo examinamos, lo vemos en todo lo que acometemos e intentamos llegar a un mayor número de beneficiarios posibles. Yo aquí le pido al Estado que haga exactamente lo mismo. Cuando articula este tipo de medidas, quizás sería bueno revisar, por supuesto, esos precios a los que tú aludes, Oscar,
trabajar, porque cuando vemos eso, que la cuantía está limitada a esos 600 euros en situaciones como las que todos vivimos en nuestro día a día, en nuestras localidades, pues hace que quede fuera gran parte de la población. Esto es transferencia del Estado, son recursos estatales y normativa regulada por parte y convocatoria por parte del Estado. Yo sí que les recuerdo que cualquier cambio en las condiciones al final repercute de manera muy positiva cuando se examinan las necesidades de la población. Y permítanme que les recuerde la deducción por alquiler, ¿no?, y que la traiga aquí. Nosotros nos encontramos con una deducción en el IRPF, era deducible el 5% de las cantidades destinadas al alquiler de jóvenes y de personas con discapacidad, y el impacto presupuestario en devolución a esos contribuyentes de ese dinero que habían invertido en el alquiler no llegaba a 200.000 euros por las limitaciones, sobre todo a nivel de renta, que se establecían. Con esos cambios que nosotros introdujimos en la normativa autonómica, que elevaban el nivel de renta hasta los 28.000 euros, ahora ya saben que seguimos elevándolo y que vamos a llegar hasta los 30.000, y la posibilidad de que en lugar de que fuera un 5% deducible, subiera hasta un 30%, hemos situado esta deducción en una devolución a los ciudadanos que se encuentran en alquiler. Hemos pasado de esos 200.000 euros a casi 3 millones de euros. Por lo tanto, coincido plenamente contigo en que hay que revisar esas condiciones para que todas las convocatorias y todas las medidas tributarias lleguen y resulten operativas, y esta sería una de ellas, sin duda. Sí, ¿qué tal, consejera? Buenos días. Loli, buenos días. Me gustaría tener una valoración del Gobierno, bueno, pues sobre la denuncia que ayer hicieron desde Unidas por Extremadura. Habló de coacciones dentro de la Consejería de Desregulación, concretamente en el Instituto de la Juventud. Decía desde este partido, desde esta formación política, que se había prohibido a los funcionarios de esa entidad incluir palabras como diversidad, inmigración, inclusión en sus documentos oficiales, en discursos, de eliminar insignias relacionadas con estas materias. Le hemos preguntado al director general hoy de Servicios Sociales. Ha reconocido, en cierto modo, que de los espacios públicos sí se ha dado esa orden de eliminar esos carteles porque dice que tienen connotaciones políticas, incluso deja en el aire que se sigan subvencionando o realizando campañas como, por ejemplo, para evitar enfermedades de transmisión sexual. No sé qué es lo que tenéis que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Loli. Pues desde el máximo respeto institucional, yo lo que pido a todos los grupos parlamentarios es que antes de realizar aseveraciones así, tomen conciencia de lo que representamos. Está haciendo referencia a coacciones a empleados públicos que, por supuesto, han sido desmentidas por la vicepresidencia y que no han tenido lugar. Me parece muy grave que utilicemos las instituciones para acusar a otras instituciones de cuestiones y de hechos tan importantes como esto, que es nada más y nada menos que aludir a que se ha cometido una coacción hacia empleados públicos en la disposición o en la exposición de determinados carteles. Lo que desde el Gobierno de la Junta de Extremadura tenemos muy claro es que, por supuesto, los empleados públicos ejercen sus condiciones, ejercen su trabajo de una manera muy profesional, la ejercen en dependencias públicas, y la normativa en materia de qué puede ser expuesto o no en esas dependencias públicas nos remite a la Ley de Patrimonio y nos remite a la posibilidad de que todos esos carteles informativos pues sirvan para lo que van destinados, que es para informar a todos los extremeños de todas y cada una de las campañas institucionales que se desarrollan. Lo que sabemos es que se ha desmentido por parte de la vicepresidencia, y lo que le puedo trasladar es tranquilidad absoluta de que los empleados públicos de nuestra región van a poder seguir desempeñando sus funciones con la garantía de tener y de poder exponer todas y cada una de esas campañas publicitarias, de esas declaraciones institucionales que desarrollamos nosotros desde los distintos ámbitos, Secretaría General de Igualdad, Instituto de Consumo y distintas consejerías implicadas.
Pero entonces sí que está rectificando al director general de Servicios Sociales, que sí ha dicho literalmente que se ha dado orden de que en los espacios comunes se eliminen cartelería y cuestiones de carácter ideológico o político, y deja en el aire eso, dice que ha habido un cambio político y que bueno, que va a haber cambios en políticas y en programas, cuando se le ha preguntado sobre si se van a retirar esas campañas de, por ejemplo, de transmisión de enfermedades sexuales. ¿Está rectificando al director general de Servicios Sociales? Lo que estoy aseverando es que esas campañas, cuando se difunden en las distintas zonas comunes y en los distintos organismos oficiales, responden a la necesidad de que la población extremeña cuente con toda esa información, y eso es lo que va a velar la Junta de Extremadura, para que los ciudadanos extremeños cuenten con toda esa información necesaria de todas las campañas que, reitero, Loli, estamos desarrollando en el propio Gobierno de la Junta de Extremadura. En ese sentido, solo de la Junta, es decir, que haya campañas, por ejemplo, de ayuntamientos, mancomunidades, gobierno central. Hablo de instituciones, no hablo ya fuera de asociaciones. Y la segunda es también, reiterando un poco el tema que sacaba Loli, el tema de determinadas palabras que no se usen en documentos oficiales. Me gustaría saber al respecto si eso también existe así y un poco cuál es la línea del Gobierno. Bien, insisto, todo aquello que sea transmisión de información a la ciudadanía a través de los distintos entes que están desplegados en todo nuestro territorio, por supuesto que se utilizará el mismo criterio que se ha utilizado siempre, que es llegar a los ciudadanos y que los ciudadanos tengan esta información de las instituciones que quieran colaborar en esa transmisión de información a la ciudadanía de nuestra región, que no perdamos de vista que es para los que estamos gobernando todos y cada uno de los consejeros que nos sentamos en ese Consejo de Gobierno. Por lo tanto, tranquilidad, vamos a seguir difundiendo todas y cada una de estas actuaciones y se va a hacer del mismo modo en el que se venía realizando, con independencia pues de realmente cuál sea el lugar en el que se prestan, si presta un buen servicio y un adecuado servicio a la ciudadanía extremeña, que es nuestra prioridad. Y eso es lo que va a marcar nuestra actuación todos los días, que los ciudadanos extremeños sepan lo que hacemos en cada una de las consejerías y puedan tener a su disposición toda esa información y podamos desarrollarla así, Óscar. Y la segunda cuestión. Vamos a llamarlo voto, por decirlo de alguna manera. ¿Palabras en qué? En documentos oficiales. Diversidad, por ejemplo, un ejemplo. Los documentos oficiales están regulados, los documentos oficiales tienen que tener el contenido que tienen que tener y velaremos para que, por supuesto, así siga siendo. Sí, buenos días. Sobre otro asunto, el Ministerio de Transporte ha presentado el anteproyecto con el nuevo mapa concesional de autobuses. Creo que amplía el número de corredores en la región. No sé qué valoración hace la Junta y si tiene pensado hacer algún tipo de alegación. Bien, pues valoración positiva siempre en todo lo que suponga la conectividad de nuestra comunidad autónoma. Desde este Gobierno lo que van a encontrar siempre es máxima lealtad institucional y lo que van a encontrar en este tipo de iniciativas, por supuesto que va a ser máxima colaboración. Analizaremos al detalle y en su caso pues presentaremos las alegaciones para mejorar esa conexión a la que tienen derecho los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma y que no paramos de reivindicar siempre que tenemos ocasión. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en breve. Gracias.